Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho, ya estamos aquí en la segunda sesión, en la segunda clase de nuestra materia de Derecho de Bienes y estamos obviamente viendo la sucesión testamentaria, mejor dicho, dejamos de ver lo relacionado a la sucesión testamentaria, como su nombre lo dice, testamentaria es cuando la persona deja un testamento. Y aunque todo suena fácil y sencillo, ya hemos visto los pormenores, los detalles por los cuales la función del abogado es importante. Porque aunque todos decimos, pues ya, él firmó, él hizo el testamento, se acabó el asunto, pues no. Fueron muchos problemas, inclusive la anulación de dicho testamento, aun cuando la persona ya no esté en vida. Y el hecho de que se cumpla su última voluntad, pues si es dentro de los términos legales, así se va a cumplir. Pero si no cumple los requisitos que hemos marcado el acto jurídico o cumple las disposiciones propias de un testamento, donde deja sin herencia a algunas personas que por ley, un incapacitado, un discapacitado tiene que recibir, pues por tanto podemos proceder en contra de ese testamento. El hecho de que la persona pues, haya dejado su última voluntad no necesariamente significa que la persona, por tanto, que el testamento tiene que cumplirse al pie de la letra. Hay inconvenientes, hay situaciones que un determinado un heredero puede impugnar y que por tanto, pues ahí se requerirá el apoyo del abogado para que el abogado le pueda dar la vía jurídica respectiva y tratar de anular, de, de, de convalidar ese testamento si es que se corrige la cláusula o la situación por la cual el testador no tomó en cuenta algunos aspectos. Es de que hecho el testamento no está resuelto todo. Puede haber algunos problemas que tienen que resolverse ante el juez civil, ante la autoridad judicial. Y entonces, pues la acción testamentaria ya no resultó tan fácil, ya no resultó tan imposible de problemas. Pero pasemos al siguiente tema, que es cuando la persona, porque como hemos dicho, pues no tenemos la vida comprada, no sabemos realmente cuándo la persona llega a fallecer. Y entonces no es que haya sido negligente, haya sido floja o haya sido descuidado. Simplemente la persona, pues como todos, no sabemos realmente cuánto es nuestro, hasta dónde es nuestro tiempo. Y viene algún percance, alguna situación que hace que la persona pues fallezca. Y precisamente porque no se pensaba por la edad, por lo joven, porque había todavía mucho futuro por delante que iba a fallecer, pues dejó sin testamento. Porque insisto, pues nadie sabe a ciencia cierta cuándo será el último día en esta vida o cuándo vendrá lo inevitable. O que lo inevitable nos sorprenda y cuando menos pensemos, pues ahí se presenta. Entonces, ante esta situación que se puede dar, piensa inclusive por negligencia, porque el testador pues nunca hizo caso o nunca le dio importancia a todo esto, o bien sea porque se vino algo imprevisto, algo que nadie esperaba, que nadie deseaba. Toda la ley que tiene por objeto prevenir, evitar conflictos, establece una segunda sucesión. En caso de que la persona titular del patrimonio haya fallecido y por las razones buenas, malas, negativas o positivas, conscientes o inconscientes, no lo haya hecho, entonces ¿qué pasa? Si de por sí ya hay problemas, si de por sí ya va a haber dificultades entre los familiares, entonces la ley misma establece reglas bajo las cuales van a regirse o a regularizarse en caso de que en un momento determinado la persona fallecida, llámese papá, llámese esposo, llámese hijo, no haya dejado testamento. Entonces la ley suple la voluntad del testador. La ley de alguna manera trata de regular los casos en donde puede haber problemas entre los mismos descendientes o entre los presuntos o probables herederos o legatarios. Entonces va a evitar más conflictos sobre los conflictos. Ya de por sí es un conflicto el que la persona no haya dejado testamento. Ya de por sí es un segundo conflicto en que los presuntos herederos no se ponen de acuerdo e inclusive no llegan a ningún acuerdo para poder solucionar ese problema. Se presenta la famosa sucesión legítima.
En términos muy propios y muy simples, es cuando la persona o el presunto testador, antes de su muerte, ha dejado establecido su última voluntad y ha por tanto dispuesto cómo quedarán los bienes o su patrimonio una vez que lo haya fallecido. Con la intención justamente, de evitar más problemas a los ya de por sí problemas de los cuales estamos constantemente en su entorno, o ellos, mejor dicho, están en nuestro entorno. Pasemos por tanto al profesor Simón Peralta en Sástiga, quien vamos a ver la segunda parte de las sucesiones, que son la sucesión legítima o sucesión intestamentaria, o también llamada sucesión ab intestato. La sucesión legítima se presenta cuando no existe testamento, o de existir dicho testamento, el testamento no es válido. Ya lo dijimos, y ya espero habéis aprendido, porque es ante todo un acto jurídico. Si el testamento no cumplió con los requisitos, con las reglas, con las condiciones o las modalidades que especifica la propia ley, y se determina que el contrato tiene nulidad o presenta algo anómalo, entonces se declara por tanto inexistente, nulo. Declararse por tanto nulo o inexistente, entonces, ¿qué va a ser de los bienes? Si el testamento del difunto dejó dicho, establecido y consagrado, a quién le corresponde cada cosa, pero por los casos que ya hemos visto, se olvida de algunos que por razones propias deben de tenerlo, los van a impugnar este testamento. Entonces se va a tomar en cuenta como si no hubiera habido testamento, como si el testador jamás haya dispuesto su última voluntad, precisamente por afectar los intereses de personas que por ley sí tenían el derecho de recibir parte de lo que viene siendo la herencia. La decisión legítima se presenta cuando no existe testamento, es decir, no existe testamento. Bueno, ahí hay un pleonasmo, perdón, ahí hay un error horrible, no existe testamento o de existir. Por tanto, no es válido, por lo que la transmisión de los bienes del difunto se regirá por las disposiciones legales. Es decir, a falta de testamento, la ley sustituye la voluntad del autor. Porque dijimos que la ley es preventiva. La ley se supone trata de evitar los problemas, trata de evitar de que pasen consecuencias peores que pelearse, discutir y demás situaciones. Por eso no se te olvide que la falta de testamento, la falta de voluntad, es sustituida por la voluntad de la ley. De esta manera se trata de que la ley supla al testador. ¿Y cuáles son estos? Si el testador dispone legalmente solo de una parte de sus bienes, el resto de ellos forman la sucesión legítima. Puede ser, compañeros, que el testador, al hacer su testamento, no dispuso de la totalidad de sus bienes. Se le olvidó el coche, se le olvidó la camioneta, se le olvidó el predio o la finca que tenía en tal lugar en Morelos, por decir algo. Puede ser que el Señor sí hizo su testamento y dispuso quién se iba a quedar con sus bienes. Pero por alguna circunstancia, alguna razón, a lo mejor aún no lo había adquirido completamente, a lo mejor estaba en proceso solamente de escrituración, o usted quiera, no puso esa parte de los bienes que le pertenecen. Insisto, muchas pueden ser las razones, los motivos, aquí no se trata de analizar las razones o los motivos, sino simplemente el hecho de que el testador, por X circunstancia, se le olvidó considerar en su testamento los bienes que tenía, que formaban parte del patrimonio y que por tanto también hay que determinar a quién se le daban o se le otorgaban esos bienes. En este caso, entonces estamos hablando de lo que viene siendo una sucesión legítima. ¿Por qué? Si bien los bienes que ya fueron establecidos en el testamento no entrarían en esta controversia, se entrarían en esta controversia, en esta sucesión legítima, aquellos bienes que por X razón o X circunstancia o al testador se le olvidó o no se acordó, o a lo mejor inclusive con toda intención lo hizo, pueden darse los casos, de no disponer o dejar sin disposición alguna parte de esos bienes. Entonces habrá sucesión legítima solamente sobre los bienes que el testador no haya dispuesto.
pues todos los demás bienes a través del testamento ya están dispuestos, ya para qué nos metemos en más problemas sobre los problemas. ¿Para qué aumentamos más problemas a lo que ya se encuentra en ese momento? Si dentro del testamento lo que él dispuso es correcto, es legal, pues adelante. Nadie va a impugnar ese testamento, nadie se va a oponer a él. Lo que sí es que van a tratar de ponerse de acuerdo, o al menos de uno de ellos, al ver que nada dice el testamento sobre la finca, nada dice sobre una cuenta bancaria, nada dice sobre un departamento que tenía en X lugar. Entonces, sobre esos bienes, y únicamente sobre esos bienes, que el testador por X razones no dejó o no señaló o no dispuso quién quedaría con ellos, entonces nada más sobre esa parte, es decir, de forma parcial, se abriría una sucesión legítima. Para que ante la falta del testador, entonces la ley supla esa deficiencia, esa omisión, ese error, esa falla. Y en consecuencia, la ley puede establecer a través de la sucesión legítima, por mando de ley, a quién le corresponden dichos bienes. Que por razones X al testador se olvidó y no señaló a quién se quedaban dichos bienes. Si el testador dispone legalmente solo de una parte de sus bienes, el resto de ellos, y de los que no dispuso, de que por X razones se le olvidó, los omitió, o simplemente no se acuerda de ellos, van a formar parte de la sucesión legítima. Que quede bien claro. No se impugnará ni se tomará en cuenta todo el testamento, mejor dicho, los bienes del testamento, sino solamente aquellos bienes que por X circunstancias, negligencia, flojera, olvido, etcétera, la persona no las considera en cuenta. Entonces, esos bienes, muchos o pocos, habrá que entonces tramitarlos ante una sucesión legítima. Para que el autor, perdón, para que el juez en su momento oportuno pueda determinar a quien le asiste lo que viene siendo la clase. Apertura de la sucesión legítima. La sucesión legítima puede abrirse por cualquiera de las siguientes causas. Si cuándo procede la sucesión legítima, ¿cuándo podemos iniciar una sucesión legítima? ¿Sí? La sucesión legítima procede cuando no haya testamento. Después de hacer una búsqueda en archivo de notarías, en las notarías respectivas donde se supone, se sospecha o se piensa que en un determinado la persona hizo su testamento, y se acredita por un documento emitido por el archivo de notarías que no hay ningún testamento a favor de fulano, que no existe indicios en ninguna de las notarías, estamos hablando del Archivo General de Notarías, algún documento, algún testamento a nombre de fulano de tal, del difunto, entonces podemos decir que no hay testamento. La persona por X razones no dejó testamento. Entonces, cuando no hay testamento y se acredita que no hay testamento, entonces es cuando se va a abrir o se va a iniciar o se va a aperturar la famosa sucesión legítima. A falta de disposición de los bienes, pues entonces que la ley nos diga a quién de los descendientes o a cuántos descendientes les corresponde, por tanto, la herencia que dejó la persona del testador. Segundo caso, cuando se otorgó el testamento, pero desapareció. Y aunque esto parece, compañeros, como absurdo, como algo ilógico, se da el caso. Sabemos que estamos en un mundo de corrupción, en un mundo de tranzas, como decimos coloquialmente todos, que puede hacer el caso. Hay situaciones donde desaparece el expediente de un litigio, de un juzgado, increíblemente, o hay casos en donde parte del expediente, donde estaban las pruebas que ofreció una de las partes, desaparecieron. ¿Cómo desaparecieron? ¿Cómo estuvo de que estando ante una autoridad judicial en un juzgado, ante funcionarios o empleados de un juzgado, desaparece el documento? Pues sí que desaparecer. Tal vez no totalmente, aunque sí los hay,
o desaparece parte de ellos, sobre todo la parte de pruebas. Y si esto pasa en los juzgados, y si esto sucede en agencias del Ministerio Público, ante autoridades como son jueces, ante autoridades como son ministerios públicos, pues no nos extrañe que en un momento determinado, ante una autoridad administrativa, llamado Registro Archivo General de Notarías, llamado notaría, pues aparecer el documento. Suena como algo increíble, como a tipo ciencia ficción, pero así suele suceder, así suele pasar. Pues de todo, sin ofender, estamos en México, estamos con mexicanos, y que no hacemos, o de que no tenemos fama los mexicanos de hacer cosas que hasta parecen imposibles. Si sabemos falsificar billetes, si sabemos cometer fraudes, con mayor razón podemos hacer, como por arte de magia, desaparecer documentos. Y aunque esto parezca ciencia ficción, es una realidad, es un hecho. Ahora que te pido y te solicito que estemos al tanto de las noticias, que estemos al tanto de lo que pasa a nuestro alrededor, no te extrañe que algún día por ahí se sepa o se escuche que desapareció los expedientes o las pruebas o parte de lo que venía siendo el juicio. Hay formas, hay maneras, obviamente ilegales, indebidas, pero pues en lo que se aclara, en lo que se determina cómo se perdió, cómo se sabió ese testamento, que ni aparece en la notaría, ni tampoco aparece en el archivo de notarías, y no hay evidencia, rastro alguno de que haya existido, pero al menos por testigos o por lo que usted quiera, se tiene el indicio de que la persona en vida sí hizo su testamento. Entonces, jóvenes, pues no nos extrañe que en un momento determinado puede darse este caso en algún asunto que lleves. Pero ¿cómo desapareció? Pero ¿cómo es que no esté el testamento? Si yo recuerdo, vamos a pensar que alguno de los familiares dice, yo recuerdo que nos decía que él ya había hecho su testamento, que no nos preocupáramos, que estuviéramos tranquilos, ya después de todo, a sabiendas de que en cualquier momento podía partir, y para evitar problemas entre los hijos, disgregaciones, rompimientos familiares, él, como todo buen previsor, había dispuesto ya su última voluntad y nos lo repetía constantemente al cónyuge o a alguno de los hermanos o alguien. No se preocupe, no hay ningún problema. Sé que estoy enfermo de tal situación, sé que esto es irremediable, sé que de alguna manera esta enfermedad o este daño tarde o temprano se va a manifestar y tarde o temprano va a pasar esto. No se preocupen, ya dispuse, ya establecí. Bueno, claro, no estoy obligado a decirlo porque justamente nadie, hasta en tanto no fallezca la persona, puede saber cuál es la última voluntad o cuál fue la última voluntad del testador. Y en este caso, se está consciente o sabe de los familiares por la relación que hubo entre ellos de que sí dejó testamento. Incluso lo acompañamos a la notaría, incluso el notario recuerda muy bien que en efecto, que fueron fulano, sultano, que tienen en mente que estuvieron presentes y que hicieron un testamento, que tal vez los años que lo acompañaron se quedaron en la sala de espera y el testador se fue con el notario a su oficina privada y ahí hablaron largo y tendido y ahí el testador, el notario, redactó las cláusulas bajo las cuales el testador o ahora difunto manifestó su voluntad. Entonces, se dan los casos en que se aparecen los documentos. Ya en tu vida profesional también te darás cuenta que muchas veces tus expedientes que llevabas consigo desaparecieron. Oiga, pero ¿cómo? Si apenas lo vine a contar la vez pasada y lo tuve aquí. Pues sí, pero no aparece, o al menos aparece el expediente, pero ya mochado, o ya con moche, como se dice. Es decir, ya quitaron una parte, está incompleto. Y ahora que litigues a futuro, o bien cuando estemos al tanto de las noticias, vamos a escuchar estas noticias. Aunque parece increíble, aunque parece difícil de creer, sí se dan los casos, sí existen los casos, donde alguien abusado, alguien que sabía que a lo mejor el testador no iba a dejarle ningún bien, o que a la persona que más odia se le van a dejar todos los bienes,
pues ya sabes, hablando entre empleados, entre funcionarios, entre monedas por aquí, monedas por allá, un billete por acá, un billete por acá, pues pueden desaparecer. Insisto y termino, vas a ser testigo, y espero que no sea testigo directo, de que de repente en un juzgado, en una agencia de Ministerio Público, desapareció el expediente. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo que no existe esta, o cómo que no está la declaración de la persona tal? Si es clave en el presente proceso penal, si es fundamental tener este dato y esta aportación, pues sí, pero no. Simplemente el expediente, si bien no lo desaparecieron o no desapareció, el expediente está incompleto. Le quitaron, le mocharon parte de dicho expediente, lo que a mí me interesaba. Entonces, esto no es ciencia ficción, esto es real, esto sucede, esto se presenta en la vida diaria, y espero que usted, pues no le, a futuro, cuando usted litigue, no se presente un caso similar, o que usted mismo no motive o provoque un caso similar. Pero bueno, porque teóricamente es muy bonito hablar que no, que uno lo haría, que eso está mal, que eso es incorrecto, que es inmoral, que es ilegal, que no debe hacerse, pero pues hasta que uno vive la realidad, tomará una decisión y sabrá hasta qué punto lo haría o hasta qué punto no lo haría. Desaparecer expedientes, desaparecer documentos, desaparecer pruebas, pues sobre todo para cuando el juicio por lo que se aportó ahí, pues de antemano uno predice, no, pues lo de que pierdo el juicio lo pierdo, de que no hay opción de ganarlo, eso es seguro. Y ya las personas con experiencia, con conocimientos, pues bueno, ¿qué recursos hacemos? Si nos atrevemos a desaparecer a la persona, cuando se habla de testigos, y para que la persona con su testimonio no perjudique a mi cliente, somos capaces de matar a seres humanos, pues con mayor razón, desaparecer, contratar personas para desaparecer un expediente o quitarle la parte esencial, pues no nos extraña. No extraña que somos capaces de privar de la vida a una persona, pues con mayor razón somos capaces para en su momento oportuno desaparecer un expediente, un documento con el cual seguramente se ganaría el juicio, o con el cual se perdería el mismo. Cuando se otorgó el testamento, pero increíblemente, aunque no tan increíblemente, desapareció, se esfumó, y que no lo tomes a la ligera, porque sí se dan estos casos, lamentablemente, desgraciadamente, se dan estos casos. Y no descarto que a lo mejor alguien a futuro, sin mal hablar, simplemente estamos hablando de alguien, no estoy diciendo señalando, pueda tener como medida, como recurso, como defensa de un asunto ya así completamente terminado, que desaparezca un documento. Insisto, si de los juzgados desaparecen expedientes, si las agencias del MP desaparecen expedientes, o desaparecen parte del expediente, pues ante una autoridad administrativa, llámese Archivo General de Notarías, llámese notario, ¿cómo no puede también desaparecer esos documentos? ¿Sí? Ahí tenemos un caso más. Un caso más, compañeros, de cuando procede la sucesión legítima, es cuando el testamento es jurídicamente inexistente. ¿Y qué se entiende por esto? Vamos a hacer un ejemplo absurdo, un ejemplo exagerado, pero explícito a lo que se refiere esto. ¿Qué pasaría si la persona en un momento determinado en su testamento público cerrado, insistimos, donde ni el notario sabe de lo que se trata o cuál es la última voluntad del testador, manifiesta que deja a los herederos un terreno en la luna, el cual ya pagó, el cual ya dio un enganche, y que solicita por tanto que asuman el compromiso de pagar, si es que quieren ceder en la luna, que son el compromiso de pagar lo restante, lo faltante, mejor dicho. Entonces, como puedes ver, pues estamos hablando de un acto jurídico inexistente, porque no hay objeto. Pues sabemos que el objeto, para que exista, puede estar en la naturaleza, de tener ciertas características. Y aquí la persona, pues simplemente, vamos a decir, como decimos coloquialmente, nos choreó o lo chorearon a él.
y se creyó que había comprado por tanto un terreno en la luna y que decide por tanto su testamento que ese terreno en la luna le queda a la familia o le queda pues a X persona. O sea, es un testamento jurídicamente inexistente. ¿Por qué? Porque no tiene objeto. O te dice que él adquirió los derechos de un platillo volador, que el platillo volador se encuentra en tal lugar y que por tanto hereda dicho platillo volador, dicha nave espacial a fulano de tal. Jurídicamente sabemos que todo contrato, todo acto jurídico debe tener un objeto directo, un objeto indirecto, y que no es posible la relación de actos jurídicos sobre objetos o cosas que no existen o que no están acreditados o comprobados. Y puede darse el caso en donde el testador, mejor dicho, el testador deja esta disposición. Es un acto jurídico inexistente. ¿Por qué es inexistente? Porque no hay objeto. Porque al menos los platillos voladores, los extraterrestres, los fantasmas y no sé cuántas cosas más, pues simplemente para la ciencia y para el derecho, pues son inexistentes. Entonces puede darse el caso que en un momento determinado el testador haya dejado cláusulas o disposiciones iguales, semejantes o peores. Y que por tanto, de acuerdo con la reglamentación que regula al acto jurídico y que de manera más específica al contrato, pues sea un contrato inexistente, porque le falta un elemento de existencia, que es el objeto. Hay consentimiento, pero no hay objeto. Y quizás el otro, la solemnidad. Entonces, ¿cuándo más se abre la sucesión testamentaria? Cuando aún hay testamento, pero resulta que jurídicamente es un testamento inexistente. ¿Por qué inexistente? Bueno, físicamente ahí está el testamento. Físicamente ahí está de puño y letra, o ahí está manifiesto lo que él fue su última voluntad en vida. Y los parientes o los descendientes o los hijos, no, pues si es la letra de mi papá, no, pues si es lo que él así firmaba o así hacía los documentos. Pero por su clausulado, en donde ponemos el ejemplo exagerado pero explícito, establece una serie de, vamos a decir, de sandeces o de incongruencias, en donde pues dicen, oye, el platillo volador se lo dejo a fulano, y donde la nave espacial se dejó a Perengano, y donde otro tipo de situaciones imposibles, pues también. Entonces también se abre la sucesión testamentaria cuando hay testamento. Pero ese testamento tiene un problema, que es inexistente jurídicamente hablando, no materialmente hablando. Materialmente decir pues, que no, lo hace rato, no aparece el testamento. Pero aquí no hablamos de materialmente, sino de jurídicamente inexistente. ¿Sí? Un caso más común es cuando el contrato es nulo, ya lo vimos. Si el contrato es nulo, si la ley determina, la autoridad determina que ese contrato, perdón, que ese acto, que ese testamento es nulo, pues por tanto, tenemos que abrir la sucesión testamentaria. Si la persona dejó testamento, si la persona dispuso su última voluntad, si el testamento aquí lo tengo, lo estoy viendo. Pero por las razones que ya vimos, cuando un testamento es nulo, pues por tanto, no hay testamento. Habrá que iniciar la sucesión testamentaria. Hay un testamento, el testamento es inexistente, o el testamento, insisto, jurídicamente hablando, no físicamente hablando. Se tiene también que el contrato es nulo por las razones que ya vimos hace rato, pues por tanto, si es nulo, si no tiene efectos jurídicos, si no obliga a las partes, si no estamos comprometidos a su cumplimiento, en consecuencia, habrá que iniciar la sucesión testamentaria. Habrá que abrir, por tanto, el juicio intestamentario. ¿Cuánto más, o en qué otro caso más, iniciamos el juicio, iniciamos la sucesión testamentaria? Legítima o intestamentaria. Cuando el testador revoca su testamento y no hace otro. El testador hizo su testamento, declaró su última voluntad
hizo lo que tenía que hacer, pero no hace otro testamento. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, la muerte lo sorprende, la vida no está comprada y ya no tuvo el tiempo de poder hacer un nuevo testamento. Entonces, al haberlo revocado él en vida, haber manifestado abiertamente que dicho testamento era sin validez y que no tuvo el tiempo o no alcanzó el tiempo para hacer el Nuevo Testamento, para hacer su última voluntad, pues comprenderás entonces que no hay testamento. Si él en vida lo revocó, si él en vida dijo que en ese testamento quedaba anulado, quedaba sin efectos, y no alcanzó el tiempo para hacer un Nuevo Testamento, se vino el imprevisto, vino la situación que nadie deseaba y que nadie puede adivinar qué iba a pasar, pues entonces, siendo revocado en vida el testamento y no habiendo hecho otro testamento, habrá que iniciar entonces la sucesión legítima, la sucesión intestamentaria, para determinar, por tanto, a quién le quedan o quién se queda, por tanto, con lo que vienen siendo los bienes. De igual manera, cuando en el testamento solo se disponga de una parte de los bienes, faltando algo de juicio, esto ya lo habíamos manifestado. Resulta pues que la persona tiene un patrimonio amplio, vamos a ponerlo de esta manera, donde tiene 10 objetos o 10 bienes que transmitir. De esos 10 solamente dispone de 8 o de 7 y 3 no los toma en cuenta. Entonces no podemos dejar que esos bienes queden sin dueño, queden sin propietario. Todos los presuntos herederos tendrán que hacer y pedir sobre esos 3 bienes que no fueron incluidos en el testamento, a quien le corresponden de acuerdo con las reglas que marca la ley sobre sucesión legítima o sucesión intestamentaria. Si por X razón se le olvidó, por negligencia, por descuido, por omisión, o porque tenía otros planes, quizás a lo mejor los quería vender, quizás a lo mejor quería donarlos, o quería hacer algo con ellos en vida, y decía, bueno, pues, como no van a ser ya míos, como los voy a donar, los voy a regalar a la beneficencia pública o a una institución humanitaria, etcétera, etcétera, él daba por hecho de que no los iba a incluir en la herencia. Pero él tampoco sabía que no iba a tener el tiempo para poder hacer esa operación o ese tipo de donación, ese tipo de acto jurídico. Y como buen previsor, pues sabía que de antemano no tenía caso incluirlos, pero el tiempo no le alcanzó, no pudo hacer este otro tipo de operaciones, de actos jurídicos, y por tanto se quedaron ahí fuera del testamento, no tanto por negligencia o que se quiera, sino por razones ya explícitas, hacerlo. Entonces aquí también se inicia, pero recordemos solamente sobre los bienes que no están dentro del testamento. Ya lo que está en los testamentos y ya no hay ningún problema, así lo dejamos. Vamos ahora a discutir, a alegar, a ir a un juicio sobre los bienes que por X razones la persona no los tomó en cuenta, y abriremos sucesión testamentaria, y perdón, sucesión intestamentaria o legítima solamente sobre los bienes que no fueron considerados. De igual manera, hay sucesión legítima cuando el heredero repudia la herencia. Es decir, el hecho de que uno sea heredero o haya sido designado como heredero, no necesariamente en automático y de forma obligatoria o bordosa, la tiene que aceptar. Digo, con todo respeto, aunque mi papá o la persona que me haya nombrado su heredero, yo de forma automática, de forma obligatoria, estoy obligado a tener que aceptarla. El heredero tiene el derecho de rechazarla, tiene la facultad de oponerse y de no aceptarla. Entonces comprenderás que si el heredero no la acepta, pues entonces, ¿qué va a hacer de los bienes? No puede dejarlos ahí sin dueño, sin propietario. Entonces habrá que abrir una sucesión testamentaria, perdón, legítima, para saber a quién se le quedan los bienes, toda vez que el heredero que fue designado por el testador
como su heredero universal, pues rechazó y no estoy de acuerdo con esto. Insisto, el hecho de que una persona no sea nombrado su heredero no significa que forzosamente, necesariamente, tenemos que aceptarla, sino que tenemos el derecho inclusive de rechazarla, de no estar de acuerdo con ese tipo de situación. Entonces, si repudia el heredero la herencia, pues entonces tendremos que abrir la sucesión testamentaria, perdón, la sucesión intestamentaria o también legítima. Un caso más, cuando el heredero testamentario, y se dan los casos, muere antes que el testador, puede darse el caso, la situación de que, como hemos dicho, en términos generales, o en términos biológicos y correctos o lógicos, se supone que fallecen primero los padres y después los hijos. Pero hay casos donde es al revés. Son los hijos los que fallecen antes que el padre o que los padres. Son los hijos contra toda lógica, vamos a decir, evolutiva, que nos dice que primero son los adultos, luego vienen los jóvenes, que son los padres los primeros en irse y después los hijos, pues no. Hay casos lamentablemente donde es al revés, donde son los hijos los primeros que se van y los padres se permanecen. Entonces nadie sabe a ciencia cierta qué puede pasar. Y en este caso la ley contempla esta situación. ¿Qué pasa si excepcionalmente es al revés? El primero que se va son los hijos o los presuntos herederos o probables herederos o las personas que el testador va a dejar como herederos fallecen antes que, y en consecuencia pues ya no hay herederos. Ya no hay herederos porque las personas han fallecido. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues tendremos que abrir un juicio, una sucesión intestamentaria, sucesión legítima, para ver quién ahora se queda con los bienes de la persona que falleció y que dispuso que quedaran a favor de X, que por razones especiales antes de que el testador muriera, él ya falleció. Entonces, como puedes ver, la ley trata de contemplar, de visualizar estos casos en donde en un momento determinado pueden darse la situación y cómo se debe solucionar esa situación o ese problema. La ley ante todo es preventiva, la ley trata de evitar conflictos futuros previendo lo que puede pasar y dando la solución en caso de que pase, cómo se puede llevar su solución o su resolución, evitando más problemas de los que ya existen o de los que puede haber. La sucesión legítima se abre o se inicia cuando el heredero testamentario muere antes que el testador, que también se dan los casos y se presentan pues como algo normal, porque no necesariamente, aunque por lógica o por congruencia entendemos que primero son los padres, luego los hijos, puede darse el caso de que es al revés, son los hijos que se van antes de que los padres. Otro caso más, cuando el heredero muere antes de que se cumpla la condición. Ya hemos hablado en los testamentos que el testador puede condicionar la herencia, puede establecer casos en donde condiciona. También hemos visto que casos no está permitida la condición. Entonces puede darse la situación de que en un momento determinado el heredero muera antes de que se cumpla la condición, similar al anterior, y por tanto, si esto sucede, pues dar pauta que entonces iniciamos la sucesión legítima o intestamentaria. Y hemos visto que hasta cierto punto, hasta ciertos aspectos, el testador puede condicionar la herencia, puede establecer el cumplimiento de ciertos requisitos o condiciones para que se pueda heredar. Y si esto no se presenta o no se cumple la condición, pues por tanto, de igual manera, simplemente no hay testamento, simplemente se inicia entonces la sucesión legítima o intestamentaria. De igual manera, se presenta la sucesión legítima cuando el heredero testamentario es incapaz para recibir
la herencia, compañeros. ¿Cómo se presenta esto? Vamos a pensar que el heredero testamentario sufrió un accidente que lo tiene en estado de coma, en estado vegetativo, que lo tiene por tanto hospitalizado y que, como todos sabemos, una persona inducido a estado de coma, una persona en estado vegetativo, pues aunque su cuerpo vive, aunque su cuerpo respira, su mente y todo lo demás no reacciona. Entonces, como puedes ver, la persona es incapaz o está incapacitada para poder recibir la herencia, para poder disponer de ella. Sabemos que personas que llegan a este nivel, pues a ciencia cierta no sabe qué va a pasar con ellos. Dicen los médicos, lo mismo puede reaccionar en segundos, en días, en minutos, que a lo mejor lleva semanas, lleva meses, incluso hasta lleva años, que permanecen en ese estado y algunos inclusive pues ya no se recuperan. Entonces sabemos que entonces es una situación que no podemos determinar, pero que al menos podemos suponer que la persona es incapaz de recibir la herencia por sus condiciones físicas, sus condiciones hospitalarias, sus condiciones médicas, como le queramos llamar, y en consecuencia no sabemos a ciencia cierta cuándo despertará o cuándo podrá disponer debidamente de todo lo que es el acervo patrimonial del cual es heredero. Ante esta situación acreditada, comprobada, demostrada, certificada por los médicos, pues no podemos más que esperar a ver qué es lo que pasa y mientras con los bienes, ¿qué se va a hacer? Entonces habría que iniciar la sucesión legítima o intestamentaria para saber entonces quién, a falta de el heredero que el testador designó, quién pueda cubrir ese espacio o esa parte. Entonces, cuando el heredero testamentario es incapaz para recibir la herencia. Un ejemplo quizás muy dramático, pero muy explícito, es justamente eso. Algún accidente, alguna situación que lo llevó a que el heredero cayera en un estado de coma, en un estado de coma inducido, en un estado que se llama estado vegetativo, donde la ciencia misma no sabe exactamente qué va a hacer esa persona, cuánto tiempo va a tardar en reaccionar, cuánto tiempo va a tardar en regresar, vamos a llamarle así, a la normalidad, y en consecuencia poder hacer valer lo que viene siendo su herencia. Como esto es impredecible y lo más normal es que tarda años, tarda mucho tiempo, pues entonces mejor, como decimos, nos curamos en salud, iniciamos un juicio testamentario, perdón, un juicio legítimo, una sucesión legítimamente testamentaria, y poder determinar entonces quiénes serán todos los verdaderos herederos de la que dejó el testador. Pues bien, jóvenes, con esto ya tenemos una idea más clara, una idea más precisa de lo que son las sucesiones testamentarias, las sucesiones intestamentarias o legítimas, de cómo debemos de atender los casos en donde la persona titular de un patrimonio, titular de bienes, fallece, a veces deja testamento y que inclusive no quisiera que sea la última palabra, lo podemos revocar, podemos pedir su anulación porque no está acorde con lo que marca la ley, y en todo caso que la ley es preventiva, pues ante la falta de testamento, entonces ver cuáles son los casos o la sucesión como establece la ley para cubrir este tipo de situaciones. Nos vemos en unos cuantos segundos, compañeros, en Zoom, para poder aclarar cuantas dudas tengas, cuantos comentarios tengas, ver lo de tus tareas y seguir adelante con este tema de derechos de bienes relacionado con la acción testamentaria e intestamentaria que estamos a punto de terminar, para continuar con otros temas vinculados con lo que viene siendo nuestra materia. Los dejo, nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para cualquier duda, aclaración o comentarios.